libro muy interesante, a veces un poco difícil. Porque en este libro se juntan las promesas que hubo en el Antiguo Testamento y la realización del Nuevo Testamento. Así que es un libro un poquito complicado. Empieza con la genealogía de Jesús, que es un tema interesante, pero va a ser difícil si nosotros leemos todos los nombres, porque hay nombres complicados. Pero hoy día vamos a leer el capítulo 1, ciertamente, versículos del 19 al 25. ¿No tiene? Mateo capítulo 1, versículos del 19 al 25. Lo vamos a leer como tenemos costumbre. 2 versículos yo, 2 versículos ustedes. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos listos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ustedes, y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque de él sacará su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que lo dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ustedes, pero no la conoció. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos que seas propicio. Háblanos. Manifiéstate tú, Señor. Seas tú y tu mensaje instruyéndonos en este día. Gracias por la oportunidad de estar juntos. En tus manos, Señor, nos entregamos. En el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Amén. Tomemos asiento, por favor. Listo. El tema del día de hoy es confiar en Dios más allá del entendimiento. ¿De acuerdo? Confiar en Dios más allá del entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué este título? Todos nosotros hemos enfrentado situaciones complicadas, ¿cierto? Todos nosotros nos hemos enfrentado a una situación que no siempre ha sido grata para nosotros. De repente sabíamos que teníamos que hacer algo, pero nos daba miedo, nos daba un poco de temor. No teníamos o no nos sentíamos preparados. Por ejemplo, ¿quién de nosotros ha estado preparado para ser padre? ¿Lo hemos tenido que aprender en el momento o no? Cuando nosotros teníamos que preparar o presentar una exposición, nos preparamos, alistamos todo el material que vamos a hacer, pero en el momento preciso que nos toca a nosotros, ¿cómo estamos? ¿Estamos nerviosos? Hemos hablado y hemos predicado la palabra ¿cuántas veces? Pero cada vez que se sube al púlpito es una situación completamente distinta. Uno ya sabe hablar la palabra del Señor, se ha preparado, ha orado toda una semana, pero subir al púlpito es distinto que predicar en la comunidad. Es distinto que ir a una de las casas y dar las clases de discipulado. La palabra en el púlpito tiene un peso distinto y nosotros tenemos que asumir esas responsabilidades. Hay momentos en los que obedecer a Dios nos parece difícil. Hay momentos en los que obedecer a Dios incluso llega a ser incómodo.
a veces el Señor presenta situaciones que nos suenan o que son injustas. No hemos hecho nada malo, no nos hemos portado mal. Sin embargo, nosotros a veces tenemos que llevar el peso de otras personas que cerca de nosotros han hecho lo incorrecto y nosotros enfrentamos las consecuencias. Algunas veces eso es injusto, ¿cierto? Mire, la palabra del Señor el día de hoy, en el versículo 19, nos habla acerca de lo mismo. José vivió momentos difíciles. Yo me imagino que como todo hombre tenía sueños. Me imagino que como todo hombre tenía planes. De repente su vida estaba ordenada y planificada para hacer otra cosa. Pero esos son los planes y los sueños del hombre. El Señor tenía otros planes. De repente, hasta este momento, José era un hombre que escuchaba al Señor, que buscaba al Señor, que servía al Señor, pero nada más. Pero a partir de este momento, el Señor lo llamó para algo especial. El Señor hizo un llamado a José. Y el llamado fue de obedecer. Él tenía que mostrar obediencia al Señor. Ahora, cuando Dios tiene un plan para nosotros, no siempre nos da las explicaciones. ¿Se acuerdan del padre Abraham? ¿Qué le dijo el Señor? Sal de tu parentela y vete al lugar que yo te enseñaré. No le dio más explicaciones. Y te mostraré, le dijo. Él tuvo que pararse y salir del lugar cómodo donde estaba e irse a otro lugar y esperar en el Señor. Lo mismo le pasó a Moisés, ¿o no? Lo mismo le pasó a Noé. Cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, no siempre nos da explicaciones. Pero la palabra del Señor dice que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice que Dios tiene siempre el control. Romanos 8, 28. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, por eso es el tema. Confiar en Dios más allá del entendimiento. No tenemos que entender, no tenemos que aceptar previa conversación. Hermano, tiene que ser eso. Un momento voy a conversar con mi esposa o voy a conversar con mi esposo. Cuando Dios habla, Él nos llama y nos dice que tenemos que hacer algo y nosotros tenemos que obedecer, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, aunque sea injusto. Y la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien porque tienen un propósito. Podemos ver nosotros en una situación difícil. De repente podemos entender que Dios nos ha abandonado. O de repente podemos entender que es una disciplina de Dios. O de repente podemos entender que es un tiempo de tribulación. No siempre es así. No en los hijos del Señor. La palabra del Señor dice que todas las cosas que Él hace por nosotros tienen un propósito. Entonces, las situaciones difíciles que enfrentamos ¿son cosas de la casualidad? ¿Son cosas de disciplina? ¿El Señor nos ha olvidado? No. El Señor nunca cierra una puerta sin un sentido. Tiene un propósito. Y cada vez que una puerta se cierra, ¿qué pasa? Se abre otra. Y cuando el Señor nos saca de una situación cómoda y nos hace ir a un lugar difícil y complicado, ¿por qué es? Porque el Señor tiene el control y nos va a llevar a una cosa mejor. Y las cosas van a ser mejores. El día postrero, dice la palabra, será mejor que el anterior. ¿Por qué tener miedo? ¿Y por qué dudar a la palabra de Dios? Nosotros a veces no entendemos, ¿cierto?
a veces nos parece injusto, ¿cierto? Sin ir muy lejos, eso pasó la semana pasada. No nos parecía justo muchas cosas, pero no se trata de justicia humana. ¿De qué se trata? De justicia divina. ¿De qué se trata? ¿De que yo me sienta cómodo o de que yo obedezca a Dios? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y si yo no acepto lo que Dios hace, entonces ¿qué estoy siendo yo? Rebelde a la voluntad de Dios. Por eso debemos de confiar en Dios, no confiar en el hombre. Debemos de confiar en Dios más allá de nuestro entendimiento. Yo no entiendo por qué suceden las cosas, pero no se trata de que yo entienda. ¿De qué se trata? Miren, vamos a leer el versículo 19. Leemos todos en voz alta. 2, 3. José, su marido, no era justo y no quería matarla, quiso dejarla secretamente. Amén. José tenía una característica en la palabra del Señor. ¿Cuál era su característica? Era un hombre justo. Justo, hermanos, no significa saberlo todo. Una persona justa es una persona recta, aprobada por Dios, ¿cierto? Obedeciendo la voluntad de Dios. A eso, a esas características se llama una persona justa, porque todos somos pecadores. Justo no es una persona que nunca hizo nada malo. Justo no es una persona que a la vista del hombre es correcto, porque la vista del hombre está errada. Nosotros tenemos que ser justos delante de ¿quién? Delante de Dios. La justicia humana es limitada. No podemos nosotros ser o querer ser justos o aparentar justos delante de los hombres y ser agradables y justos delante de Dios. No podemos estar o ser justos delante de los dos. La prioridad no es ser justo delante de los hombres. La prioridad es ser justo delante de Dios, porque es donde Dios empieza a bendecir. No todos van a estar de acuerdo con lo que se hace. Pero yo, ¿a quién debo de agradar? ¿Qué es más importante, agradar a Dios o agradar a los hombres? A Dios. Entonces, si nosotros sabemos eso, debemos de procurar ser justos delante de Dios. Y la palabra dice, Mateo 19, dice, José, su marido, ¿cómo era conocido? Era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. En medio de la confusión, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones complicadas, en medio de mi incomodidad, yo no debo hablar como yo quiero. Si yo soy hijo de Dios, debo ser grato delante de Dios. Y aún en la incomodidad, aún en la injusticia, debo de ser grato a Dios, no a los hombres. Porque los hombres hoy día están conmigo. Mañana algo voy a hacer y no van a estar de acuerdo conmigo. Y van a empezar a decir cosas de mí. Porque el hombre es voluble o no. Porque el hombre, como está hoy día, mañana me da la espalda. Pero ¿quién es fiel? Dios. A pesar de las cosas que yo haga, ¿a quién debo agradar? Entonces, yo debo de entender que en medio de la confusión, yo debo de ser grato delante de Dios. José pasó una situación complicada. Estaba desposado, no se había casado, estaba comprometido, pero ese compromiso era como si ya estuvieran casados. Por eso, sin casarse todavía, la palabra dice que era su mujer y él era su marido, aunque no se habían conocido. Y en esta circunstancia, María sale embarazada. Si eso le pasa a un hombre, ¿cómo cree usted que hubiera sido la reacción del hombre? El hombre pudo reaccionar de tres maneras, me imagino yo.
o por lo menos calculo yo la posible reacción del hombre. La primera puede ser una reacción de enojo o no. Tanto que me cuidé, tanto que lo quise, tanto que la quise, y yo me incomodo, me molesto, y cuando yo me molesto de repente me frustro. Pero no solamente no todos reaccionan de esa manera. Algunos empiezan a meditar y a caminar en su corazón y dicen: la venganza es un plato que se come frío. Voy a calmarme, claro. Voy a calmarme y voy a ver de qué manera yo le puedo hacer más daño. Entonces uno empieza a caminar en su corazón la forma de vengarse. Y el hombre reacciona de esa manera, con mucho enojo y con deseo de venganza, porque ha ofendido mi dignidad. Pero José, dice la palabra en el versículo 19, como era justo, él tomó una acción distinta. Miren, la palabra del Señor a nosotros nos demanda mayores cosas. Es fácil para las personas que no conocen a Cristo Jesús actuar con enojo o actuar con venganza, porque no tienen mayor conocimiento de la palabra del Señor. Pero en el caso de nosotros, debemos de actuar con mayor cuidado. La palabra dice en Proverbios 21:2 que Dios pesa los corazones. A veces el pensar, los pensamientos nos vienen rápido a la cabeza y hablamos y decimos cualquier cosa, ¿cierto? Y somos ligeros para hablar. Dice la Biblia que el hombre tiene la capacidad de dominar los grandes animales, dominar grandes máquinas, pero hay algo que el hombre no domina, y es lo primero que se suelta. Y a veces nosotros hablamos más de la cuenta y no nos damos cuenta que hacemos daño. La palabra nos pide a nosotros que tengamos cuidado en las cosas que hacemos y decimos, pero la palabra del Señor en el capítulo 21 de Proverbios, versículo 2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pensamos que nosotros somos rectos y hacemos las cosas bien, pero Jehová pesa los corazones. Una vez más, ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. Entonces debemos tener cuidado con lo que decimos. No podemos hablar ligeramente o alegremente. El Señor pesa nuestros corazones. La palabra dice: practicar justicia y misericordia es de los hijos de Dios. Entonces, justicia, para no caer yo en una falta, es mejor frenar mi lengua. Dice Proverbios que un necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Y en las muchas palabras hay multitud de pecados. Si yo no conozco, si yo no sé, si yo no entiendo, ¿qué es lo más justo hacer? Guardar silencio. Y si yo no estoy de acuerdo, dice la palabra, debo hacer algo importante. ¿Qué es? Orar. Para que Dios o me dé entendimiento o me dé paz. Pero es Dios, no soy yo, no es el hombre. José tenía planes, José tenía sueños. De repente una vida ordenada y planificada como usted y como yo. Pero cuando Dios quiere cambiar el orden de las cosas, ¿quién se lo puede impedir? Dios tiene un llamado para usted y para mí, un llamado de obediencia. Es que yo no pienso así. No se trata de lo que pensemos. Los planes de Dios se van a ejecutar de una manera o de otra. No, pero yo no quiero. Los planes de Dios se van a ejecutar con usted o sin usted, pero los planes de Dios se van a ejecutar. ¿Qué es mejor? ¿No es mejor que se ejecuten conmigo? ¿No hay más bendición que yo esté dentro de los planes de Dios? Entonces, nosotros debemos de ser sabios, hermanos. La obediencia
el corazón, no en el razonamiento. A veces mi razonamiento no es correcto. Pienso ligeramente. La obediencia empieza acá, en el corazón. Porque cuando Dios viene a nuestras vidas, cambia nuestro corazón. De un corazón endurecido a un corazón nuevo, transformado, más sensible. Es que yo soy así, hermano. Entonces tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestras vidas, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra forma de pensar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a obedecer su palabra, que nos ayude a obedecer su voluntad, no lo que yo creo, no lo que yo entiendo, porque no siempre lo que yo entiendo es lo que Dios quiere. La obediencia, hermanos, es importante y cambia muchas vidas y va a cambiar el orden de muchas cosas, pero esa obediencia empieza en nuestro corazón. Hermano, usted tiene que venir. Dice la palabra que es importante que nos reunamos. Es que no puedo. Eso no es obediencia. ¿Cómo yo le digo a mi hijo que me obedezca si yo no obedezco? ¿Cómo yo le digo a mi hijo no hables lisuras si yo hablo lisuras? Mi hijo no me va a obedecer por lo que yo digo. Me va a obedecer por lo que yo hago. Yo enseño más con mis obras que con mis dichos. Entonces, si yo quiero que mi hijo obedezca, ¿qué debo hacer yo? Obedecer. Es que estoy cansado. No se trata de cómo estamos, se trata de obedecer. Y eso es lo que hizo José. El Señor lo llamó para algo especial. Y él sacrificó sus planes, sus deseos, todo lo que él había pensado hacer. Él cambió. Dios habla, hermanos, cuando el corazón de la persona, cuando el corazón del hombre está dispuesto. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos. No solamente tenemos que comprender. Hay cosas que no se van a poder comprender en el Señor. Porque Dios no ve como nosotros vemos. Nosotros sacamos planes para el día de hoy, mañana y de acá a una semana. Pero tenemos más o menos un panorama de lo que queremos. Dios no actúa así. Dios ve mucho más a la distancia que nosotros. Y tiene planes específicos para nosotros. Y Dios va a obrar, hermanos, no en los que mejor razonan. No va a obrar en los que están más dispuestos solamente. Sí es bueno que estemos dispuestos, pero ¿qué es más importante? ¿Estar dispuestos o obedecer la palabra de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Dar un montón de plata o obedecer a Dios? ¿Qué es más importante? La importancia no está en cuánto yo haga. La importancia no está en cuánto yo dé. La importancia está en cuánto yo obedezco. Caín y Abel, los dos obedecieron, ¿o no? Pero ¿a quién se le tomó en cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo estaban los corazones? Entonces, nosotros obedecemos a duras penas. Queremos que nos expliquen, que me diga por qué. Yo no sé por qué. No siempre se dice por qué. Se obedece. Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Versículo 20, miren. Y pensando él, se refiere a José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José estaba reflexionando. La palabra nos dice, y pensando él en esto. ¿Por qué es importante que pensemos antes de hacer las cosas? Sí, tenemos que meditar los pros y los contras, ¿cierto? No tenemos que acelerarnos, tenemos que ser pausados. El Señor nos ayuda
a controlar nuestros impulsos y temperamentos. Una persona que reacciona inmediatamente es una persona impulsiva. ¿Y cuál es la característica de una persona impulsiva? Que constantemente comete desaciertos, ¿o no? ¿Por qué comete desaciertos una persona impulsiva? Porque no piensa, porque no medita las consecuencias, solamente lo hace. ¿Y después qué hace una persona impulsiva? ¿O qué tendría que hacer? Pedir disculpas por el error cometido, ¿o no? Pero el Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos da dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque tenemos que controlar nuestras acciones y reacciones. Tenemos que meditar lo que vamos a hacer. No podemos hablar por hablar. No podemos reaccionar porque me dio la gana de reaccionar. La palabra nos dice en este versículo que José estaba haciendo eso. No reaccionó. ¿Qué dice la Biblia? Y pensando él en esto, entonces José estaba reflexionando. No huía, no se justificaba, no daba excusas. Él estaba reflexionando y Dios le habló. Dios va a hablarnos, hermanos. Su palabra dice que Él está cercano a nosotros. Dios está cercano a los que lo buscan. Pero nosotros, antes de tomar una decisión, tenemos que buscar a Dios. Si no buscamos a Dios para una toma de decisiones, entonces hay la probabilidad que nos equivoquemos. Ninguna decisión es apresurada. Hay decisiones que son trascendentales en nuestra vida, ¿cierto? Decisiones que van a marcar nuestras vidas. Y hay decisiones que son decisiones simples. Por ejemplo, lo que me he puesto el día de hoy. Es una decisión que no es tan trascendente en mi vida. Eso lo puedo tomar a la ligera, pero las decisiones de qué es lo que voy a hacer, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, son decisiones que se toman con calma, con tranquilidad. No tenemos que apresurarnos. Ahora, la palabra nos dice que el Señor nos va a guiar. La palabra dice en Salmos 32:8 que el Señor instruye el camino por donde usted y yo vamos a ir. Entonces, no debo tomar decisiones apresuradas. Todas nuestras decisiones tienen que estar bajo la mirada del Señor. Y tenemos que orar a Dios. Y Dios tiene que confirmar nuestras decisiones. Y Dios va a confirmar nuestras decisiones en la medida que nosotros busquemos a Dios. ¿Cómo nosotros queremos que Dios nos guíe si nosotros no lo buscamos? ¿Cómo queremos que Dios nos hable si nosotros no oramos? ¿Cómo queremos que Dios nos dé consejo si en vez de buscar a las personas que tienen temor de Dios, buscamos a las personas que hacen cualquier cosa menos buscar a Dios? Yo debo de saber a quién, debo de saber con quién. Yo tengo 20 años de casado, tengo mis 2 hijos y mi esposa me hace la vida a cuadritos. Voy a ir donde un jovenzuelo que todavía no se ha casado, que todavía no tiene hijos, y le voy a poder pedir consejo. ¿Por qué no? Porque no tiene la experiencia, ¿o no? Yo debo de buscar a una persona que por lo menos tenga las mismas experiencias que yo, pero sería mejor si busco a una persona de más edad, que tenga un matrimonio estable, que tenga una experiencia de vida buena, ¿o no? Porque no voy a ir donde un psicólogo que se ha separado 2, 3 veces y tiene 2 hijos por allá, 2 hijos por allá, para que él me dé recomendaciones de cómo debo llevar mi matrimonio. Yo debo de saber a dónde. Yo debo de saber a quién recurrir. No porque su pared esté llena de diplomas. Es una persona confiable. Como les dije hace un momento, no son las muchas palabras lo que tiene que marcar mi vida, sino son las obras. Yo debo de obedecer.
y en mi obediencia se va a ver la bendición de Dios. Usted tiene que obedecer. Ay, hermano Julio, qué inocente es usted. Yo no le estoy hablando de lo que yo pienso. Le estoy hablando de lo que la palabra del Señor dice. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿qué decisiones toma usted guiado por el Señor? Si usted pone al Señor delante suyo para las decisiones, entonces Dios lo va a bendecir. Pero si usted saca a Dios de sus decisiones, nosotros sabemos a dónde va a conducir su decisión o no. Busque ayuda. No quiere decir que el pastor quiere enterarse de su vida. No tenemos que conocer los problemas de los hermanos. Yo no debo de conocer los problemas de todos mis hermanos. Pero si alguno tiene necesidad de oración, hermano, ayúdeme a orar. Perfecto, oramos. Como lo hemos hecho en otras oportunidades. No sabemos qué problemas puedan haber tenido, pero si tienen necesidad de oración, ¿para qué estamos nosotros? No importa la hora, no importa el lugar. Si necesita oración, tenemos que ir. Tenemos que estar dispuestos. Y eso es ayudarse. No es, ay, hoy día, hermano, ya estoy en mi cama, ya no puedo. No. La palabra del Señor dice que nosotros somos hermanos y debemos atendernos como hermanos. ¿Quién de nosotros ve a su hermano sufriendo y no lo ayuda? ¿Quién de nosotros ve a su hijo sufriendo y no lo ayuda? ¿Quién de nosotros ve a su hijo sentadito allá solito, triste, y yo digo, estoy cansado, otro día será? Un padre que hace eso, una madre que hace eso, es una persona desaparecida, ¿o no? Nosotros, los papás, tenemos que entender, así estemos cansados, así estemos enfermos, así hayamos tenido un día terrible. Nosotros somos los llamados. Si yo no amo a mi hijo, ¿quién lo va a amar? Yo soy el llamado. Soy yo el llamado a atender. Entonces, yo debo de sacrificarme. ¿Pero por qué me sacrifico? Porque amo. Si yo no amo, no voy a sacrificar nada. Más es las palabras que los actos. No. Los actos son mayores que las palabras. Y yo debo de hablar, pero primero tengo que hacer. Mire, Dios no siempre quita los problemas. Hemos tenido problemas y hemos orado al Señor 1 mes, 2 meses, 3 meses. Señor, toma tú el control del problema. Señor, toma el control de las circunstancias. Señor, fortalece. Señor, ordena. Pero cada vez que le pedimos a Dios que el Señor obre en su misericordia, no quiere decir que va a quitar los problemas. El Señor nos va a dar fuerza para confrontar y enfrentar los problemas. No siempre el Señor quita los problemas. Algunas veces lo hace, sí, pero es por su misericordia. Pero en las otras oportunidades, cuando nosotros decimos, Señor, dame más amor, no quiere decir que me va a dar 2 kilos más de amor. Quiere decir que me va a dar circunstancias para que mi amor se perfeccione en esa situación. Pero no me quite el problema. Señor, te pedimos por esta situación. Obra, Señor, maravillosamente. Por supuesto, pero nos va a dar paciencia para confrontar esa situación. Cuando hay una persona enferma, Señor, yo te pido que tú bendigas a este hombre y lo va a bendecir. Pero más importante que salvar la vida es salvar su alma. Y no siempre el Señor va a sanar. Puede hacerlo, sí, puede hacerlo. Pero Dios tiene sus propósitos. Y nosotros tenemos que orar, no confrontando y no pidiendo a Dios algo imposible. Aunque para nosotros es imposible, pero para Dios no. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Dios no siempre quita el problema. Pero siempre, dice la palabra de 2 de Corintios, siempre
siempre nos va a dar la dirección correcta. ¿Usted cree eso? ¿Que Dios lo va a guiar? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12. No vaya a pensar, no vaya a creer usted que yo solamente estoy hablando porque, en fin, la palabra del Señor en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Nos manifiesta la palabra que Dios tiene misericordia y que lo que tenemos es suficiente para nosotros, y Dios se va a ir manifestando según su amor, según su voluntad en nuestras vidas. Y dice la palabra: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, cuál es nuestra limitación. Si yo creo que soy merecedor de todo, me estoy equivocando. Si yo creo que a mí se me debe rendir cuentas de todo, me estoy equivocando. Yo debo de confiar en el Señor y debo esperar en Dios. Dios va a hacer su voluntad en su debido momento, en la dirección correcta, no en la dirección que yo quiero. Por eso la palabra del Señor dice: bástate mi gracia. Conténtate con lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Esos problemas que tienes, esos problemas que yo tengo, no solamente son consecuencias de una mala decisión, que también puede pasar, pero aún eso está en las manos del Señor. Entonces, debemos de reconocer la mano de Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas. Si estamos vivos el día de hoy, no es por nuestra fuerza, es por la misericordia de Dios. Amén. Y la palabra dice: bástate mi gracia. Si a Dios le place bendecirme más, mejor para mí. Y si no quiere darme más, con lo que yo tengo es suficiente, ¿o no? Cuando Dios me da más plata, más trabajo, ¿sabe lo que pasa? Cuando tenemos más de lo que necesitamos, nos envanecemos. Cuando tenemos más de lo que necesitamos, volteamos y ya no vemos al Señor, sino vemos lo que tenemos. Si yo gano 1000 soles y sé que no voy a tener más plata durante todo un mes, entonces mi presupuesto y mis gastos van a estar en base a esos 1000 soles, ¿o no? Y yo tengo que regirme a esos 1000 soles y no debo excederme, porque si me excedo, ¿quién va a tener problemas? Yo. Entonces debo regirme a eso. Pero ¿qué pasa si de un momento a otro me dicen: Julio, vamos, que queremos que trabajes con nosotros y te voy a ver y te voy a dar 5000 soles mensuales? Mis ojos se van a poner como McPaddocks, la figura de los dólares. Y ya mi presupuesto no va a ser de 1000 soles, sino va a ser de 5000 soles. Y como antes yo tenía mi vida acostumbrada a 1000 soles, ahora yo digo: bueno, ahora voy a ver, me quiero comprar un nuevo celular o me quiero comprar un televisor más grande. ¿Por qué? ¿Porque lo necesito? No. ¿Por qué lo compro? Porque tengo la capacidad económica, pero no porque lo necesite. Y después digo: qué bonito, mi trabajo está mejor, tengo más tiempo. Hermano, no puedo porque tengo que ir a trabajar, debo cuidar mi trabajo, me está pagando bastante, entonces debo cuidar mi trabajo. Y empiezo a descuidar las cosas del Señor. Entonces, a veces la bendición hace que nosotros le demos la espalda al Señor. Tengo que trabajar, no puedo ir. Pero no tengo que estudiar, no puedo ir. ¿Es malo trabajar? No. ¿Es malo estudiar? No. ¿Es correcto estudiar? Sí. ¿Es correcto trabajar? Por supuesto. Pero ¿qué es importante? La importancia está en servir a Dios. Porque la vida la tenemos no por el trabajo. La vida la tenemos no por el estudio. La vida la tenemos por misericordia de Dios, ¿o no?
¿Y qué pasa si perdemos la salud? ¿De qué valió mi trabajo? ¿De qué valió tanto esfuerzo? Yo debo ser fiel a Dios. Por eso, no siempre Dios quita los problemas, pero siempre nos va a guiar por la dirección correcta. Y la palabra dice, bástate mi gracia, no pidas más de lo que tienes. Agradece por lo que tienes, pero no te alcanza. El Señor te está formando para otra cosa, pero solamente es parte del proceso. Si en lo poco tú eres fiel, ¿qué dice la palabra? Entonces seamos fieles en lo que tenemos. No, es bueno anhelar, sí, pero descansemos en el Señor. No querramos nosotros acelerar las cosas. Confiemos en el Señor. José hacía algo interesante. Versículo 20. Él, pensando en esto, él pensó primero en su corazón. Él pensó hacer las cosas. Él tenía algo interesante que había decidido hacer. ¿Fue mala la decisión que él tomó? No. Él estaba tomando una decisión para no perjudicar a la mujer. Él quería irse en secreto. La amaba. Señal de amor, ¿sí o no? Él estaba sacrificando su honra. ¿Usted ama? ¿Y qué sacrifica por amor? Amor es sacrificio. Si usted no sacrifica, entonces no ama. Por eso le dije hace un momento, si usted está cansado de su trabajo, no quiere decir que su casa va a llegar y va a dejar todo de lado porque está cansado. No, tiene que darle a las personas que esperan de usted. Tiene que dar amor. Y tiene que dar lo que usted tiene. Y si usted está cansado, está enfermito, pídale fuerzas a Dios. Y pídale sanidad a Dios. Pero ¿cómo usted va a sembrar en los corazones de los más pequeños si usted no está dando ejemplo? No siempre vamos a ser jóvenes. No siempre vamos a ser fuertes. Y si yo no le di amor, cuando yo no tenga fuerzas, ¿le voy a pedir que me ame? Si yo no sembré. Si yo no sacrifiqué por ellos, ¿le voy a pedir que sacrifiquen por mí? Yo debo de ser consecuente. José amaba a esta mujer y quería irse. Y dice, y pensando él en esto, versículo 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿Quién se le apareció en sueños? ¿Y quién es un ángel? Mensajero de Dios. Entonces el Señor mandó un mensaje. Él estaba tomando una decisión para irse por un lugar, pero el Señor mandó a un ángel y le dijo, no es ese el camino. No estás tomando la decisión correcta. José hizo algo de inteligentes. Se calmó, frenó sus sentimientos, su cólera, el deseo de venganza de repente. Y él tomó la decisión de, en vez de actuar violentamente, él actuó misericordiosamente, ¿o no? No lo dijo, pero lo muestra. Porque cuando uno ama, no lo dice, lo muestra. Y él actuó, eligió la misericordia en vez de la venganza. Eligió la misericordia en vez de contaminar su corazón con sentimientos malos. Eligió la misericordia en vez de pensar y caminar cosas que no son correctas. ¿Cómo reaccionamos nosotros? José en ese tiempo era una persona, un carpintero. Nosotros tenemos mayor conocimiento. Ha pasado cuánto tiempo y tenemos y acumulamos mayor conocimiento. ¿Y cómo actuamos nosotros en esta situación? ¿Actuamos como él? ¿O actuamos peor que él? Aún con todo el conocimiento. Acá determina en dónde está su corazón. José
No era de una familia cualquiera. Era descendiente de una de las tribus del Señor. Usted y yo no somos de las tribus del Señor. No somos del pueblo de Dios. Pero somos la iglesia de Dios. Y en nosotros descansa el amor y la misericordia de Dios. Por supuesto que hay promesa de todos los que son pueblo del Señor. Pero ¿qué está haciendo hoy día el pueblo del Señor? Se revela en contra de su Dios. Desobedece a su Dios, ¿o no? Nosotros, gracias a Dios, no somos ajenos. Somos la iglesia. Somos aquellos por quien Cristo Jesús va a venir. Y somos aquellos con quien Cristo Jesús se va a casar. Y somos aquellos con quienes va a estar Jesús por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes con eso. Debemos entender que tenemos nosotros privilegios importantes. No tenemos que dejarnos seducir por la cólera. No tenemos que dejarnos seducir por el enojo. No tenemos que dejarnos seducir por la flojera. Tenemos que ser prestos al servicio. Tenemos que ser prestos a la obediencia. Tenemos que ser prestos a la palabra del Señor. El Señor mandó a su ángel y el ángel le dio un recado importante. Pero antes del recado, lo calma y le dice: mire, José, su marido, como era justo, no quería informar, acá, y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, le dijo, no temas. A veces el temor, hermanos, hace que nosotros retrocedamos, ¿cierto? Hay dos tipos de temores. El temor que nos deja estáticos y que no nos da la opción de reaccionar, nos deja fríos, y aquellos que a pesar del temor enfrentan y confrontan las circunstancias. Estamos caminando por ahí y vemos que pasa por la vereda una cucaracha y la persona se pone a gritar y sale desesperada para el otro lado. ¿Qué tipo de temor es? Un temor que no nos deja pensar, no nos deja ser racionales. Pasó el miedo, pero a veces el miedo es más fuerte que nosotros. O nos quedamos estáticos, o damos la vuelta y salimos disparados. Ese temor no es bueno. ¿Qué pasa si sale un perro ladrando y yo salgo corriendo? ¿Qué va a pasar con el perro? Es bueno, es normal tener temor, pero nosotros tenemos que calmar nuestros impulsos. No toda reacción en el momento es bueno. Tenemos nosotros que tratar de buscar la palabra del Señor y tratar de controlarnos. Es la palabra la que nos dice que nos ha dado dominio propio. Tenemos que sopesar las cosas. Es diferente, hermano, una cucarachita o un perrazo. Por supuesto que es diferente. Pero yo no voy a estos problemas, a estos animales, sino yo voy a las reacciones y confianza que nosotros debemos tener. Caminábamos con mi esposa una vez por el Callao. Habíamos ido a visitar una comunidad y había unas caras terribles. Y agarra a mi esposa y me dice: Julio, saca tu Biblia. Y yo puse mi Biblia al costado. Y cuando saco la Biblia al costado, la gente que estaba por allá nos quedaba mirando y nos decía: hermanito, hermanito. Y nosotros pasábamos tranquilos y confiados porque estábamos con la Biblia. Y estábamos caminando media cuadra más allá y salió un perrazo. ¡Bum! Ni con la Biblia el perrazo se iba a frenar. Y nos fuimos para el otro lado y en eso yo tenía miedo igual que mi esposa. Mi esposa me arañó el brazo porque me agarró con fuerza. Y vino al perro y digo: ¡quieto! Yo estaba así. Y el perro nos quedó mirando y se sentó. Y ladraba, pero no se movía. Y yo caminaba y: ¡no te pares! ¡Quédate ahí quieto! Y me iba. Y los dos terminamos temblando a media cuadra. Pero nosotros debemos de saber en qué creemos. Teníamos la Biblia de un lado y veníamos de hacer la obra del Señor. Y no sabíamos dónde habíamos entrado y las caras eran bonitas de las personas y los perrazos eran terribles.
Pero si tú confías en el Señor, ¿quién te puede hacer frente? Acá el secreto está en confiar. El secreto está en esperar en el Señor. El secreto está en descansar. Después nosotros dijimos, ¿y si el perro nos mordía? Bueno, pues dije yo, me mordirá primero a ti. Te morderá primero a ti porque yo salgo corriendo. Me queda mirando y me dice, eres vivo, ¿no? Y empezamos a tratar de calmar los nervios. Pero nuestra primera reacción es importante. Debemos de confiar en el Señor. Pero hermanos, para confiar en el Señor, no debemos esperar estar en el momento. Tenemos que tomar decisiones antes de. Yo debo de poner en mi cabeza, voy a confiar en el Señor. A pesar de las circunstancias, yo voy a confiar. Yo tengo que tomar una decisión. Yo creo, porque creo voy a hacerlo. Y cuando esté en el momento, como ya lo dije, como ya me preparé, entonces yo voy a tener que frenar. Pero si yo no digo nada y enfrento las situaciones sin haberlo pensado, sin haberlo meditado, entonces no sé cómo voy a reaccionar. Usted tiene que pensar. Usted tiene que poner en su cabeza, yo creo en Cristo Jesús. Y yo sé que todo lo que yo haga va a ser cubierto por el Señor. Pero tiene que pensarlo. Tiene que decirlo. Tiene que creerlo. Usted no lo va a creer si no lo dice. No lo va a decir si no lo ha pensado. No lo va a pensar si no recibe la palabra del Señor. Usted tiene que recibir la palabra del Señor y ponerlo en su cabeza, aunque no lo entienda. Dios va a hacer la obra, pero usted tiene que aceptar la palabra de Dios. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es efectiva y es eficiente. El amor y la misericordia de Dios alcanza para todo el mundo, sí, pero no es para todos. Es para los que reciben la palabra de Dios. Es para los que Dios ha llamado a su gloria. Usted y yo somos hijos de Dios, no porque usted lo escogió, sino porque a Dios le plació. Por eso es que somos salvos. Y yo debo darle gracias a Dios. Y usted tiene que darle gracias a Dios, pero tiene que estar convencido del amor de Dios en su vida. Si usted viene y se sienta ahí y no está convencido, estamos perdiendo el tiempo. Tiene que estar convencido del amor de Dios. Tenía miedo José y pensaba dejar a su esposa y un ángel se le acerca y le dice, José, hijo de David, no temas. Por eso es que no tenemos que tener temor. Debemos de saber en quién creemos. Debemos de saber en quién hemos depositado nuestra confianza. Si es un hombre o una mujer, debemos tener temor. Pero si es Dios, ¿qué temor puede haber? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo debo de saber en quién estoy descansando. Yo le pregunto a usted, ¿en quién descansa su fe? No tiene que decírmelo a mí, pero tiene que respondérselo a usted. ¿En sus fuerzas? ¿En su billetera? ¿En su trabajo? ¿En su juventud? ¿En quién descansa su fe? ¿En quién usted vive confiado? Un hombre agarraba y decía, mañana voy a hacer esto y el próximo año voy a hacer el otro y de acá voy a trabajar en 5 años, yo voy a hacer de tal y cual cosa. Y la palabra del Señor dice, necio, no sabes que hoy día vienen a pedirte cuentas. No hagamos tesoros en la tierra. Busquemos a Dios y que Dios nos ayude a hacer lo correcto. Los tesoros deben estar en el cielo, donde no entra ni el ladrón, donde no entra el óxido ni el hollín. Nuestros tesoros no deben estar en la tierra, deben estar en el cielo. Y el Señor le dijo a través de su ángel, no temas. Hermano, no tenga temor. ¿Enfrentamos momentos difíciles? Sí. Siempre enfrentamos momentos difíciles. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra?
busquemos a Dios. Lo importante acá es buscar a Dios, es seguir a Dios, no es a nadie más. Nos equivocamos si buscamos a otra o seguimos a otra persona. Obedecer a pesar del miedo. Obedecer a pesar del miedo. Les decía yo que hemos hablado la palabra del Señor en las casas, hemos predicado en las comunidades, hemos hecho aire libres y todo, pero cuando vamos a subir al púlpito hay miedo, hay temor, las piernas tiemblan. Pero nosotros tenemos que ser, no hacerle caso al temor, sino tenemos que enfrentar. Si Dios está con nosotros, entonces ¿quién va a poder hacernos frente? José tenía miedo de enfrentar las circunstancias con su mujer. El versículo 20 y 21 nos dice que él empezó y actuó de una manera distinta. Yo no sé cómo usted hubiera actuado, pero la palabra nos dice esto, el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice: y dará a luz un hijo, y llamarás. Ya le dio la orden, ¿no? Ya le dio la orden, y le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, el Señor le dio un encargo. ¿En qué momento de esta porción de la palabra el Señor le pregunta si está de acuerdo? ¿En algún momento le preguntó? ¿En algún momento le dijo: ¿qué consideras tú que es lo justo? Es que el Señor no tiene que pedirnos a nosotros si estamos de acuerdo o no. El Señor va a cumplir sus planes, como dijimos al inicio, con nosotros o sin nosotros. Los planes de Dios se van a ejecutar. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso no tiene que ver. Dios ha mandado. Y solamente aquellos que reconocen a Dios, solamente aquellos que viven por Dios, van a obedecer el mensaje de Dios. Y van a obedecer lo que Dios ha determinado. Pero no me parece justo. ¿Y qué es justo? La justicia del hombre es efímera. La justicia del hombre es momentánea. La justicia de Dios es eterna. Y nosotros tenemos que aceptar la justicia de Dios, no la justicia del hombre. El Señor le dice: no temas en aceptar a María, porque lo que ella es del Espíritu Santo es. Y le empieza a dar las instrucciones de lo que va a hacer. Como nosotros hemos recibido instrucciones de lo que tenemos que hacer. Que estemos o no estemos de acuerdo, eso es otra cosa. Pero Dios está hablando a su siervo. Y Dios nos está hablando a nosotros, hijos de Él. Usted ha dicho que usted es la iglesia de Dios. Entonces, usted tiene que actuar conforme Dios le está pidiendo que actúe. Usted tiene que creer conforme Dios quiere que usted crea. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Pero tenemos nosotros que tomar las decisiones correctas. Mire, el Señor Jesús le dijo eso. El Señor, por intermedio del ángel, le dijo: y dará a luz un hijo y llamarás, porque era parte del plan. Usted es parte del plan. Y dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho en el versículo 22 por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren, yo me imagino que él debe haber tenido miedo. Si él tapaba la situación de María y después se descubría, a los dos los lapidaba, a los dos. Pero él asumió como suyo la orden del Señor y cubrió y protegió. Si este hombre no hubiera hecho eso,
la situación hubiera sido distinta, o los planes de Dios hubieran dado de una distinta manera, pero se hubieran dado. Acá, hermanos, lo que yo quiero resaltar es la obediencia. ¿Fue difícil? Sí, es difícil. ¿Hubo problemas? Por supuesto que hubieron problemas. No siempre estuvo cómodo. Es que no siempre tenemos que estar cómodos. Dice la palabra, basta de mi gracia. Porque mi amor se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Cuando nosotros entendemos que somos débiles, es cuando nos fortalecemos más en el Señor. Pero en el Señor, no en nosotros. Entonces, tenemos que entender que somos personas con debilidades, con limitaciones, para que Dios pueda obrar. Cuando nosotros entendemos que somos personas con limitaciones, cuando entendemos que somos personas con debilidades, entonces nos estamos haciendo humildes delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos humildes para que Dios pueda obrar. Versículo 24. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el versículo 24? 2, 3. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Amén. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dicho. Yo me imagino que él haya tenido miedo. Por supuesto que sí. Pero la palabra del Señor dice, no tengas miedo. Yo estaré contigo. Josué nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos, que ser valientes. Y en Isaías la palabra del Señor nos dice que no debemos de tener miedo porque no caminamos solos. No estamos solos, hermano. Usted no está solo en los problemas. La iglesia no está sola en los problemas. Si nosotros somos iglesia de Dios, ¿quién está con nosotros? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los problemas? Solamente tiene que haber personas que estén dispuestas a creer y a obedecer. Estaba el profeta del Señor durmiendo y tenía un niño que estaba formando desde muy pequeño y le dijo, ve a tu cuarto y échate a descansar. Y el niño fue a su cuarto, se dispuso a descansar y cuando estaba él ya por dormir, escucha 3 veces su nombre. Y él se levanta apresurado y va donde el profeta del Señor y le dice, Señor, ¿me llamas? Y el profeta le dice, no, ve a tu cuarto y descansa. Y otra vez fue el niño y se echó a descansar. Y cuando estaba ya por descansar, otra vez escucha su nombre, 3 veces. Y va corriendo y se levanta. Y le dice, Señor, ¿me llamas? No. Y el Señor le dijo, no. Pero entendió el siervo del Señor que no era él, sino era Dios quien lo llamaba. Y le dice, ¿qué escuchas? Que llamas mi nombre 3 veces. Y agarró y le dijo, no. Ve a tu cuarto y échate a dormir. Y si vuelves a escuchar que te llama, siéntate y dile, heme aquí, Señor. Señor, ¿me llamas? Y él fue y se echó a dormir otra vez. Y cuando estaba listo, escucha su nombre. Samuel, Samuel, Samuel. Y se levantó y le dijo, ven aquí, Señor, ¿me llamas? Y el Señor lo unge y lo cubre y lo hace profeta suyo. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. ¿Usted quiere que Dios lo use? Amén. Esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Ya no va a decir Samuel, va a decir su nombre, pero usted tiene que tener un corazón dispuesto. Usted tiene que tener un corazón decidido a escuchar la palabra del Señor. Pero siempre tiene que haber alguien que nos dirija, ¿cierto? Pero no nos dirige una persona porque quiere, sino porque Dios pone. Entonces, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No temas, porque aunque andes por valles de muerte, yo estaré contigo. Porque mi vara y mi callado te infundirán aliento. No tengas miedo. Entonces confiemos en el Señor. Confiemos y obedezcamos.
versículo 24. Y despertando José del sueño, como estamos nosotros, adormitados por el sol. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz. Hermanos, la obediencia no es ausencia de miedo, sino es una decisión de creer y de confiar. ¿El miedo es bueno? Sí es bueno. Donde no hay miedo hay problemas, pero el miedo tiene que impulsarnos a hacer lo correcto delante de Dios. Y repito el primer ejemplo que hicimos al iniciar. ¿Quién de nosotros no tuvo miedo cuando fue papá? Cuando tuvo a su hijito ahí en la cama y queríamos cargarlo, ¿no teníamos miedo? ¿Teníamos miedo de quebrarlo o no? Por supuesto que sí, pero ¿acaso ese miedo nos privó el hacerlo? No, con cuidado lo hicimos. Con cuidado lo vamos a seguir haciendo. Acá, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que obedecer. ¿Es bueno tener miedo? Sí, es bueno tener miedo, pero ese miedo que nos impulse a hacer las cosas mejor. Ese miedo que nos impulse a tener más cuidado en los detalles para hacer las cosas bien. No ese miedo que nos deja estáticos. Yo no sé si nosotros podemos entender el proceso del Señor. Yo no sé si nosotros podamos comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero sí es importante que entendamos que lo que Dios quiere sobre todas las cosas es uno, que creamos en Él, y dos, que obedezcamos su palabra. Seamos obedientes, no al hombre, a Dios, a su palabra. Las situaciones se van a tornar difíciles cada vez más. Sí, en algún momento nuestra situación acá en nuestra ciudad va a ser complicada, pero nosotros debemos de creer en Dios, debemos de confiar en Dios y tenemos que obedecer a Dios. Nos reunimos en grupos hogareños porque es la forma en la que trabajamos y es lo que el Señor ha pedido que hagamos en las plazas y en las casas. Que nos reunamos y prediquemos. Es que yo no considero que es correcto. No nos llama el Señor a considerar, nos llama a obedecer. Pero es el tiempo, no es el tiempo. Primero tienes que aprender a obedecer. Si tú no obedeces, nada de los planes que tienes pueden ser. Obedece. Si tú no obedeces, ¿cómo vas a ver la mano de Dios? Si eres soberbio, Dios. Lo que recibes es por misericordia. Pero Dios no quiere solamente bendecirte con algunas cosas, quiere bendecir todo, quiere que sobreabunde. Tú tienes que obedecer. No procuremos razonar. Si yo hubiera querido razonar, estuviera en otro lado. Pero no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios propone y Él dispone. Y yo que creo en el Señor debo de obedecer. Yo le invito a que cierre sus ojos. Ahí donde usted está sentado. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. La obediencia abre puertas al plan de Dios. Usted quiere recibir la bendición de Dios. No razone mucho. Obedezca, Señor. La obediencia de José le trajo bendición. Es un hombre que está en la historia porque obedeció. La bendición del Señor es para nosotros que obedecemos. Ser hacedores de la palabra, dice la Biblia. Y usted tiene que ser hacedor de la palabra. Yo no me considero justo, ni me considero astuto. Al contrario, yo soy necio. Mi temperamento siempre me ha jugado situaciones complicadas, hermanos.